Mantente informado y visita nuestra cuenta de Twitter, @escuchadiario, donde podrás encontrar notas destacadas y lo más reciente de nuestro canal. En la conferencia de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador. El día de hoy, como todos los martes, corresponde informar sobre la situación de salud y en especial sobre lo relacionado con la pandemia del coronavirus. El día de hoy el presidente informa sobre una campaña en medios para orientar a la gente en el comportamiento de la pandemia. Será sin duda un esfuerzo conjunto del gobierno y la gente el acatar las medidas de resguardo y sana distancia, que serán clave para seguir dominando a la pandemia. Señala que lamentablemente ha habido pérdidas de vidas humanas y manda el pésame a los familiares. Anuncia el presidente la entrega de la medalla Miguel Hidalgo y Costilla al personal médico, además de un premio económico de 25 a 100 mil pesos, y será el instituto para devolverle al pueblo lo robado quien aportará 250 millones de pesos para otorgar estos premios al personal médico. Ante el incremento de casos en Guerrero, se refuerza en este estado la capacidad hospitalaria. Incluso se informa que se han desplegado a las Fuerzas Armadas en la zona al alcanzar la ocupación hospitalaria el 80%. El presidente informa que se está investigando la ejecución de Alfonso Isaac Gamboa, exfuncionario de Hacienda, relacionado con desvíos millonarios a las campañas del PRI. Fue brazo derecho de Videgaray y tiene relación con desvíos en Chihuahua, Veracruz, Tamaulipas y Sonora para las campañas de los priistas. Este partido era encabezado en ese entonces por Manlio Fabio Beltrones. Becas a estudiantes de medicina. Informa que se becará a los estudiantes médicos con el fin de subsanar la falta de personal médico en el país. Se busca contar con 30,000 estudiantes de especialidades para que puedan formarse en el extranjero. Adicionalmente, se están creando 20 escuelas de medicina en el país para formar a médicos y personal de enfermería. Con esto se busca que al finalizar el gobierno del presidente, se deje el legado de 20,000 a 30,000 especialistas más para evitar que el país padezca nuevamente de falta de personal médico. El canciller Marcelo Ebrard será el encargado de explorar cuáles podrían ser los países y las universidades en donde podrían estudiar de acuerdo a las especialidades médicas que se requieran para tratar las enfermedades que se padecen en México. En un principio son necesarios médicos con especialidades en cardiología, especialistas en diabetes, enfermedades respiratorias y epidemiólogos. Todo esto se realizará con el dinero del pueblo, y los médicos devolverán esa aportación trabajando en hospitales públicos. Aprovecha este tema para agradecer a los hospitales privados que se sumaron a la lucha en contra de la epidemia. El canciller Marcelo Ebrard también informa que 1,066 mexicanos han perdido la vida por el COVID-19 en Estados Unidos, en su mayoría en la ciudad de Nueva York, y hasta la fecha se han repatriado a 13,175 connacionales por la pandemia que se encontraban en distintas partes del mundo. Reactivación de giras. El presidente sabe que esta noche el Gabinete de Salud definirá si es factible o no la reactivación de las giras presidenciales. De darse esta autorización, el presidente plantea visitar 4 o 5 estados y realizará ahí las reuniones de seguridad y las conferencias matutinas. De igual forma, se definirá si hay regreso a clases en algunas regiones del país en donde se registra poca o nula actividad del COVID-19, esto tomando en cuenta siempre el semáforo. Impuestos de Walmart. El presidente celebra la decisión de Walmart que ha pagado su adeudo por más de 8,000 millones con el SAT. El pago fue realizado el día de ayer. Además, reconoce que las empresas de Carlos Slim pagaron sus impuestos por adelantado, y hay algunas más que se están poniendo al corriente. Esto ayudará a cubrir los salarios del personal médico y a la compra de ventiladores y el financiamiento del gasto social. Letalidad en México. Basado en el ahora reconocido médico por la OMS, Hugo López-Gatell, el presidente desestima las publicaciones de la letalidad en México por el COVID-19 del Reforma. Esta información desde luego es falsa y es el resultado de una competencia entre el Universal y el Reforma por ver cuál de los dos es el periódico más amarillista. Califica a estas dos compañías de comunicación de ser muy insensatos, ya que tienen una intención franca de desinformar y confundir a la opinión pública. Por las diferencias políticas con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, su único fin es desinformar y crear alarma al dar este tipo de noticias falsas. Bueno, nos vemos mañana. Muchas gracias.
Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario. La conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en 5 minutos o menos.